Bueno, vamos con el siguiente. Es Pedro Rivas de Apraiz. No aparece aquí en la pantalla. Cristian, ¿lo puedes poner? Bueno, es director del grupo de obras de Interviac de Vizcaya. Es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y bueno, es vocal de la Junta Rectora de aquí, de la demarcación del País Vasco, vecina aquí, del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Y bueno, tiene suficiente experiencia en materias de carreteras. Así es que, bueno, pasa directamente, si no, a la ponencia. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a la escuela y al Colegio de Caminos. Y felicitar a Valverde y a María por la brillante exposición con la gran capacidad de síntesis que han tenido. Mi exposición no va a ser tan académica, me pidió Felipe que hablase un poquito de los firmes con la utilización de áridos valorizados que estamos llevando a cabo en Vizcaya. Tenemos una experiencia más o menos de 5 años implementando la utilización de árido siderúrgico y de fresado en nuestras mezclas, ¿no? Nosotros en Vizcaya nos regimos por una norma propia. Bueno, yo creo que María aquí, el CEDES ha colaborado bastante con nosotros en la realización de esta norma, que la primera edición se aprobó en el 2007, ha tenido una revisión en el 2012 y ahora, el año pasado, hemos tenido una revisión donde se incorporan la utilización de este tipo de áridos, ¿no? Tanto del árido siderúrgico como de los fresados. Bueno, para poneros un poco en contexto, la red de carreteras de Vizcaya suma unos 1.300 kilómetros. Esto hablamos de carreteras forales, ¿eh? Luego pues estarían las redes municipales, que casi duplicarían la superficie que tenemos, de las cuales la red preferente pues son algo más de 200 kilómetros, ¿no? Que es básicamente en la que yo he dedicado mi trayectoria profesional, ¿no? Que es pues, bueno, las grandes autopistas, los grandes ejes, sobre todo además con túneles. Con esta red de carreteras nosotros más o menos al año extendemos unas 200.000 toneladas de mezclas bituminosas en caliente, ¿no? Y prácticamente 50-50 hablaríamos de bases e intermedias y rodaduras. Y luego tenemos otras, más o menos este dato de las 50.000 toneladas de gravacemento es un poco disperso porque básicamente se utilizan en los corredores prioritarios y con obra nueva, ¿no? Entonces, dependiendo de pues, si inauguramos algún tramo de carretera nueva, pues esto puede tener mucha dispersión. El año pasado, que abrimos la segunda fase de la variante sur metropolitana, pues es verdad que tuvimos bastante uso de este material. Y a la vez generamos unos residuos de unas 200.000 toneladas de escoria siderúrgica y unas 100.000 toneladas de fresado, ¿no? De las que 20.000 toneladas corresponden a bases intermedias y 80.000 toneladas a rodadura. Dentro de nuestra norma tenemos contemplado los firmes semirrígidos con grava cemento, que los que hemos empezado ya a implementar el árido siderúrgico. Tenemos mezclas bituminosas en caliente con árido siderúrgico, mezclas bituminosas en caliente con fresado y mezclas templadas con fresado, ¿no? Y bueno, combinación, el árido siderúrgico siempre se puede sustituir al árido calizo y bueno, pues podemos hacer diferentes combinaciones dentro de este. Bueno, la grava de cemento, lo comentaba, estos se suele emplear con tráficos T0 y T00 en los grandes corredores de la red principal. Pues emplea con hasta 35 centímetros, llevamos prefisuraciones que van de 2 a 3 metros y básicamente pues se extienden con extendedora y conseguimos unas resistencias iniciales pues de 6-7 megapascales a 7 días y hasta 15 megapascales a un año, ¿no? Hemos empezado a utilizar el árido siderúrgico
sustituyendo, digamos, las fracciones de grava y gravilla y manteniendo las arenas calizas. Las mezclas bituminosas en caliente con árido siderúrgico, tenemos tanto las mezclas continuas que podemos utilizar en bases intermedias y rodaduras, y las mezclas abiertas en rodaduras, ¿no? Las mezclas discontinuas, perdón. Estamos utilizando hasta el 67% de árido siderúrgico y sin embargo, las fracciones finas mantenemos la arena caliza, ¿no? Hay que mantener la trabajabilidad de la muestra. El empleo de árido siderúrgico tiene una particularidad, que es que, evidentemente, pesa bastante más que el árido calizo. Entonces hay que tener cuidado con la dosificación, con la dosificación volumétrica, porque evidentemente para los mismos volúmenes echamos bastantes más toneladas, ¿no? Evidentemente hay que tener una correcta valorización, tenemos las escorias que nosotros utilizamos, son las escorias negras, hay que hacer un tratamiento de envejecimiento con enfriamiento, y hay que tener, pues bueno, una buena caracterización de esos materiales. Tiene unas propiedades excelentes respecto al coeficiente de pulimento acelerado y nos permiten valores de CRT muy constantes en el tiempo y bastante más altos. Nosotros, para que os hagáis una idea, las sofitas, en Vizcaya no tenemos sofitas, que es las que utilizamos en las mezclas de rodadura, ¿no? Entonces, pues se cogen en La Rioja, se cogen en Navarra, se cogen en Guipúzcoa, yo creo que hasta en Soria hemos llegado a buscar. Entonces, bueno, este material, que en realidad era un residuo hasta hace muy poco, y bueno, pues no tenía ningún valor, era un coste para las acerías y para los depósitos de sobrante, pues hemos conseguido valorizarlo y emplearlo tanto en las mezclas de base intermedias como en las de rodadura, ¿no? Y vuelvo a decir que tiene un excelente comportamiento, muy estable en cuanto al CRT, ¿no? Por la característica de la escoria siderúrgica, de su basicidad, pues tiene muy buena adhesividad con el betún, y aproximadamente en los últimos 5 años llevaremos extendidas unas 70.000 toneladas de árido siderúrgico en diferentes capas, ¿no? Estamos empezando también a utilizar el fresado. Estamos siendo un poco más conservadores, no llegamos al 50 y al 80%, porque, digamos, nos estamos limitando al 20% prácticamente, porque nosotros lo que estamos haciendo, o las plantas que nos están suministrando, lo que hacen es, digamos, sobrecalentar el árido calizo, de manera que cuando entra con el fresado se produzca la mezcla, ¿no? Efectivamente, ya Valverde lo destacaba en su presentación, hay que tener una muy correcta identificación del origen y un buen control de recepción. Separarlo por naturalezas, no vale lo mismo el árido fítico con betunes modificados que áridos calizos con betunes convencionales. Y bueno, la temperatura que conseguimos para el extendido y tal son los 175 grados. Las mezclas templadas, claro, aquí la limitación que tenemos en el porcentaje de uso del reciclado, del RA, del fresado, es que pues la puesta, el amasado, ¿no?, de la mezcla, que tenemos que sobrecalentar los áridos, la fracción restante. Entonces, si queremos subir el porcentaje de fresado, tenemos que fabricar con temperaturas más bajas. Entonces, estamos haciendo también alguna prueba con mezclas templadas, mezclas continuas, con temperaturas hasta 95 grados,
pero en este caso, en vez de betún, utilizamos una emulsión, ¿no? 65% de betún, 35% de agua. Esto tiene algún inconveniente, pues que efectivamente pues el emplear la emulsión, el agua, pues genera algún tipo de alarma en las plantas por la cantidad de vapor que se genera. Estas mezclas también son compatibles con árido siderúrgico, podemos sustituir parte de la fracción por árido siderúrgico y nos permite, en principio, incrementar el porcentaje de fresado. Y luego tenemos las mezclas semicalientes que digamos, está trabajamos sobre 130 grados, sobre 130, 140 grados, y la tecnología es a base de espumado, ¿no? O sea, inyectamos pequeñas cantidades de agua en el betún, de manera que consigamos pues, una trabajabilidad mejor de la mezcla. Esto, en principio, mejora algo, digamos, la puesta en obra, ¿no? O sea, las mezclas de tan baja temperatura pues hace que la compactación pues sea un poco más delicada. Pero bueno, de todas estas posibilidades, esta, digamos, es en la que menos, estas dos últimas son las que menos probadas tenemos, porque ya os digo que en el árido siderúrgico tenemos como unas 70.000 toneladas ya puestas en obra, y el reciclado, sobre todo en las últimas obras, en las capas de base intermedias, todas llevan incorporación de fresado. Y luego el puerto de Bilbao, que también es una gran base de experiencia para el resto de la provincia, está haciendo varios tramos de prueba con diferentes combinaciones. Evidentemente, ya como conclusión, las ventajas de la utilización de estos áridos valorizados, pues evidentemente son muy evidentes, ¿no? La reducción en la explotación de los recursos, la reducción en los tiempos de transporte. Os comentaba la anécdota que nosotros en Vizcaya no tenemos árido fítico y tenemos que traerlo de fuera, ¿no? La reducción de los transportes a los vertederos y la utilización de esos vertederos, ¿no? En estos momentos, el gestionar un nuevo vertedero, la verdad es que es terriblemente dificultoso desde el punto de vista medioambiental y es poco menos que el parto de los montes. O sea, el hecho de que se vayan llenando y tal, o sea, nosotros, cuando hicimos la variante sur metropolitana, la primera fase, llegamos a llegar a Valladolid, a Huelva, a Francia. O sea, en este caso eran peligrosos, pero bueno, que es un problema muy real. Y luego, evidentemente, lleva asociado el consumo energético. No he puesto las desventajas, que eso se lo saben muy bien la gente de las empresas que utilizan las mezclas, porque se queja muchísimo del desgaste de su maquinaria, de sus extendedoras, de sus amasadoras. El hecho de que, efectivamente, para los mismos volúmenes tenemos que mover más toneladas y luego, efectivamente, esto era un residuo hasta hace poco y en estos momentos, pues, claro, las industrias siderúrgicas han conseguido un producto pues, que le han dado mucho valor y el precio que se está poniendo pues se está acercando mucho al precio de las sofitas, ¿no? O sea, es una cuestión de oportunidad. ¿Cuánto te cuesta traer de Navarra o cuánto te cuesta traer de Haro? Pues yo te lo pongo a ese precio o un poquito más barato. Y bueno, sin más, comentaros que esto ya llevamos 5 años de experiencia y bueno, de momento estamos contentos con los resultados y a ver si conseguimos ir implantándolo en más, porque hasta el momento, salvo las obras del puerto y la variante sur metropolitana,
digamos que nos hemos limitado a tramos de prueba, ¿no? Ahora, este año ha habido varias etapas del Tour de Francia en el País Vasco y el Tour es muy exigente en la calidad de sus trazados y en el afirmado a carreteras, y ha habido que hacer un montón de parches y se ha hecho con mezclas de árido siderúrgico, mezclas continuas, AC, y bueno, pues la experiencia de momento, yo creo que en el Tour están contentos con lo que se ha hecho en el País Vasco. Pues sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué hay? Buenos días. Antonio San Miguel de SIEC. Nosotros llevamos ya como, yo creo que 12 años utilizando árido siderúrgico en mezclas bituminosas, empezando con el Gobierno de Cantabria, en carácter del Gobierno de Cantabria. Surge una polémica últimamente y es la interpretación de la limitación del PG3 acerca del árido fino, de la naturaleza del árido fino, cuando es distinta del grueso, ¿no? Y ahora es una polémica que tenemos con el Ministerio y que tenemos con el propio Gobierno de Cantabria, ¿no? ¿Cómo lo estáis vosotros esto resolviendo? Ya sabes que lo que dice ahí es que si es de distinta naturaleza te tienes que limitar al 0,2 y del 2 y mayor del 2 ya tiene que ser de... De momento nosotros en la práctica no estamos utilizando, solo estamos utilizando árido calizo en las fracciones finas. Solo. ¿Qué entendéis por fracción fina vosotros? ¿Hasta cuánto? Tengo en cuenta menos de 4, de 0 a 4. Pero la norma dice 0,2. Ya. Bueno, estamos siendo un poco más conservadores. No, te digo que la experiencia nuestra en este sentido es muy clara. Funciona de maravilla y demás, pero hay quien se está empeñando en aplicar eso con una rigidez total, lo cual inhabilita el uso de árido siderúrgico en gran medida, porque si no, las densidades a las que te vas es 2,7, 2,8. Nosotros también, aquí en la nueva norma, que hemos tenido la revisión en el 2022, esto no tiene tanto que ver con... Estamos posibilitando el uso de cenizas que provienen de la depuración de lodos, de las depuradoras. No sé si va a tener mucho desarrollo, porque en realidad filler hay excedente. No es como en este caso de las sofitas que no tenemos o de la necesidad de tratar los fresados o la escoria que se produce. Entonces, que digamos que se juntan dos, la necesidad y el hecho de que exista ese material, ¿no? En este caso, probablemente tenga mucho desarrollo. Pero, volviendo a tu pregunta, nosotros de momento estamos manteniendo el árido calizo en la arena filler y el filler. Vamos con Miguel. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho, se me ha olvidado decirlo antes, las nuevas mezclas a UTL y todas esas cosas, ¿cómo quedan las relaciones Filler-Betún? ¿Se van a tener en cuenta? ¿No se tienen en cuenta? ¿Cómo va a quedar? Es que la verdad es que la norma no me la he leído, pero no sé cómo ha quedado la relación Filler-Betún, si se va a tener en cuenta, se va a tener en cuenta un poco. Es un poco de curiosidad nada más, ¿eh? Pues a eso, Miguel, no te puedo responder. No, me refiero, no te pregunto a ti, bueno, perdona, no te pregunto a ti, quería preguntar, me he adelantado la pregunta a las compañeras ponentes primeras, perdona. Muy bien. Perdona. Estamos mirando ahora mismo porque nos pilla un poco fuera. Pero sí, claro, debería haber una relación exigida en función de la mezcla que estás fabricando. Debería tenerse en cuenta.
no aparece, pues bueno, supongo que será cuestión de, como decía Valverde, ir avanzando e ir viendo pues si tenemos alguna deficiencia en los datos o en los requisitos que hemos tenido e ir añadiendo. De todas formas, ya sabes que antiguamente la relación Fischer-Betún era muy prescriptiva y luego se cambió porque la relación Fischer-Betún es la división de un número por otro número. Y según te varíe el número de arriba, el número de abajo, las oscilaciones eran muy importantes y se puso como recomendación. Entonces yo entiendo que debe de seguir así, como una recomendación. Hay que hacer la fórmula de trabajo en laboratorio y ver cuál es el Fischer que tienes que echarle y ir por ese camino. En este tipo de cosas, cuando uno de los dos numerando tal, pues resulta que varía, es que te vas de 1,1 a 1,5 o viceversa, o te quedas en 0,8. Me parece que esa es la idea. No sé, Valverde. Y después también son unas mezclas que llevan tanto betún y es tan importante el riego y el riego que tenga una dotación elevada y están en tan poco espesor que también establecer una relación Fischer-Betún, no, Alberto, que lo que te estoy diciendo, era una cosa complicada. Además de que no seguía la norma europea cuando estuvimos mirando y pensamos si establecerla o no, fue una cosa que planteamos hacerlo más a futuro, porque, como dice Javier, es una cosa que era una recomendación no prescriptiva y prescribir una cosa que va a llevar tanto betún y que además, como decía Valverde antes, estamos viendo el conjunto, no la capa. Es la capa y el riego y el soporte de la capa. Entonces, bueno, quizá no tenga tanto sentido como en una mezcla con otro espesor. No sé qué he contestado, pero...